queridos amigos y oyentes, en esta tarde tan preciosa que Dios nos da la oportunidad de regalarnos en la presencia de Él, en la misericordia, en el favor de Él. Vengo a traerles este pequeño devocional donde va a ser de gran bendición para tu vida como lo ha sido para mi vida. Y yo les quiero hablar acerca de un muchachito que Dios escogió, que Dios ungió para que fuera el rey de Israel. Pero antes de llegar a ese trono, él pasó por infinidad de circunstancias, de procesos, pero él siempre le creyó a Dios. Él siempre confió en el Dios eterno, en el Dios de los cielos, en el eterno Dios, en ese Dios soberano y sobrenatural. Queridos amigos, oyentes, iglesia, familia, en esta tarde quiero que entendamos que Dios siempre va a ser más grande que la circunstancia, que Dios va a ser más grande que el gigante, y el título de esta enseñanza es más grande Dios que tu gigante, ese gigante que no nos deja avanzar, ese gigante que no nos deja arrebatar las bendiciones, ese gigante que a diario se nos levanta y nos oprime, y nos habla, y nos grita, y nos reta. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios. Yo leo esta palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Quiero que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leerlo desde el 40. Amén. Vamos a leerla desde el 40. Y quiero meterlos en contexto, que hablan de un jovencito, de los hijos de Isaí, que Dios ya había ungido como rey. Ya había mandado al profeta para que lo ungiera con aceite. Y ahí empezó una gran aventura, una gran historia de este varón de Dios, que fue David. Y yo les quise hablar de este hombrecito, porque aún ni los hermanos creían en él, aún después de ser ungido. Como no creen ni en tu vida, ni en mi vida, no creen en lo que Dios puede hacer en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, con tu ministerio. Y es impresionante ver, y quiero ir solamente a los versículos donde él se enfrenta a ese gigante. Amén. Entonces, Primera de Samuel, capítulo 17, verso 40, dice: y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y a su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Verso 46. Y Yahvé te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos
los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Yahvé nos salva, que Yahvé nos salva con espada y con lanza, porque Yahvé es la batalla, y Él os entregará en nuestra mano. Amén, aleluya. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola, su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron al paladín muerto, huyeron. Qué historia, iglesia. Aquí nos habla la historia de un jovencito que se enfrentó a un gigante que ni aún ese escuadrón que había ahí, que ni aún los soldados del pueblo de Israel le tenían miedo, le tenían temor, porque era un gigante, era más grande que de ellos. Quizás era un hombre más preparado, quizás era un hombre donde con su voz atemorizaba. Y me quiero devolver al 17:5. Escúchame muy bien, porque yo me quiero enfocar aquí, porque los llevé a otros versículos anteriores, empezando el capítulo. Porque aquí denota, aquí dicen cómo estaba vestido, que él no solamente era un gigante, sino cómo estaba vestido, qué armadura tenía. Y capítulo 17, verso 5. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. ¿Sabe por qué lo llevé al capítulo 17, verso 5? Porque humanamente no había cómo derribar este gigante. Escúchame muy bien. Humanamente no había cómo derribar ese gigante. Humanamente miramos que no solamente era un gigante, que era casi el doble de un soldado normal, de estatura, sino que sobre él había una armadura especial. Había una armadura que humanamente no había ningún hombre que lo pudiera derribar. Pero apareció un muchachito. Apareció un muchachito que ya había sido ungido. Y le creyó a Dios. Escúchame muy bien, iglesia. Y le creyó a Dios. Y quiso enfrentar a ese gigante. Y quiso enfrentar a ese gigante. Pero yo quiero ir cuando el filisteo, cuando este hombre, en el verso 42 dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. ¿Cómo lo vio el gigante? Lo tuvo en poco, porque sabe qué pensamiento tenía el filisteo. Si estos otros no han sido capaces conmigo, ahora este muchachito
que no tiene sin un cayado, que no tiene sin una mochilita. ¿Qué va a poder hacer ese niño, ese muchachito en contra mía? Y lo tuvo en poco, como te han tenido en poco a ti, como me han tenido en poco a mí, como nos han menospreciado, como aún personas que nos han retado y nos han dicho: tú no sirves para nada, tú eres un don nadie, tu vida no tiene sentido. Y empieza ese gigante a hablarnos, y empieza ese gigante a menospreciarnos, y se levanta ese gigante a amedrentarnos. Y sigue diciendo el versículo 43, y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por todos los dioses. Por todos los dioses, ¿con qué? Con D minúscula. Y lo maldijo con los dioses que ellos creían, a los dioses que ellos adoraban. Pero quiero ir más allá. Verso 44. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y eso es lo que ese gigante, cuando se ha levantado contra nosotros, nos ha dicho: yo te voy a destruir, yo te voy a acabar. Yo voy a acabar con tu ministerio, yo voy a acabar con tu hogar, yo voy a acabar con tus hijos, yo voy a acabar con tus finanzas. Y nosotros nos amedrentamos. Y nosotros ahí donde, cuando escuchamos esas voces, no avanzamos. Porque se nos olvida que tenemos a Dios. Y más fácil le creemos a ese gigante que a lo que Dios dijo de nosotros. Más fácil le creemos a ese gigante, a lo que Dios hizo con nosotros, a lo que Dios dijo de nosotros. Y aquí en el verso 45 me parece muy tremendo como dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Lo quiero dejar un momentico ahí, iglesia. David, en ese momento, sabía que Dios lo había llamado. En ese momento sabía que si Dios lo había puesto en ese momento, en ese lugar, en contra de ese gigante, Él no le iba a dar en vergüenza. Como no te va a dar en vergüenza ni a ti ni a mí. Como no te va a dar en vergüenza ante tus retractores, ante ese gigante que quiere aplastarnos, ante ese gigante que a diario, que así como dice la escritura, que venía por la mañana y por la tarde y le recordaba y retaba al pueblo de Israel que si tan siquiera había uno que se enfrentara contra él. Y él creyó que no había otro más poderoso que él. Pero ese muchachito sabía, ese ungido de Dios sabía, ese muchachito llamado David, sabía quién lo había elegido, sabía quién lo había escogido, sabía quién lo había ungido. Y sabía que Dios iba a hacer algo poderoso en ese momento, que la mano de Dios iba a estar con él, aleluya. Y entonces dice en el verso 46, Yahvé te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, aleluya. Y el verso 47, y sabrá toda la congregación que Yahvé no salva con espada ni con lanza, porque Yahvé es la batalla
y Él los entregará en nuestras manos. Mira algo tan poderoso que dice David aquí. David aquí declara de que Dios le da la victoria. Iglesia, David entendió, escúchame muy bien, que tú y yo tenemos que entender que era más grande su Dios que el Dios de ese filisteo, de ese gigante. Y en esta tarde Dios nos quiere recordar que Él es más grande que tu dificultad, que Él es más grande que ese gigante que constantemente te está hablando, que te está amedrentando, que te tiene asustado, que nos tiene asustados. Pero es hora de salir y enfrentarlo. Es hora de salir y hacer lo que hizo David, que se lo dijo al gigante. Has desafiado al Dios de Israel, aleluya. Y el gigante que te ha desafiado a ti, no te ha desafiado a ti, ha desafiado a Dios. Ha desafiado porque Dios ya nos escogió, porque Dios ya nos ungió, porque nosotros sabemos el poder de Dios que tienen en nuestras vidas. Y que no importa cómo ese gigante sigue hablándote. No importa cómo ese gigante quiere ver que ya no hay nada que hacer en tu casa, que no hay nada que hacer con tus hijos, que no hay nada que hacer con tu esposa, que no hay nada que hacer con tu esposo. Si vamos de la mano de Él, Él nos va a dar la victoria, aleluya. Él nos va a dar la victoria, iglesia. Él nos va a dar la victoria, aleluya. En el verso 48 dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Iglesia, ¿sabe qué me parece impresionante aquí? Que yo quiero que tú y yo lo aprendamos porque Dios me lo enseñó ahora. Cuando David tiró su piedra, y dice la Biblia que se la clavó en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con la honda y la piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Lo quiero dejar ahí un momentico. Mire que cuando David derribó al gigante, escúchame muy bien, fue y lo remató. Fue y con la misma espada le mochó la cabeza. Y nosotros muchas veces creemos que hemos derribado el gigante, pero no hemos hecho lo que hizo David. Él fue y se cercioró de que estuviera bien muerto. Y esas son las cosas que tenemos que hacer nosotros, iglesia. Es no solamente derribar ese gigante, sino ir y acabarlo. Ir y exterminarlo, para que ese gigante no se vuelva a levantar contra nosotros, para que este gigante nos siga amedrentando a nuestra familia, para que ese gigante no sea obstáculo para seguir avanzando en lo que Dios nos ha dicho que Él va a hacer con nosotros.
y le cortó la cabeza, iglesia. Iglesia, y en esta hora yo te quiero recordar que es más grande el Dios que tú y yo tenemos, que ese gigante. Porque David nos enseñó. Porque por medio de David vemos que él no peleó en sus fuerzas. Él invocó a su Dios, invoca a tu Dios. Pero él no solamente lo invocó, él actuó, y tú tienes que actuar y yo tengo que actuar, iglesia. Tenemos que actuar, tenemos que marchar, tenemos que caminar. No nos podemos seguir amedrentando del enemigo. No podemos permitir que el enemigo siga como lo hizo ese gigante, que mañana y tarde iba y amedrentaba al pueblo de Israel, iba y lo retaba. ¿Cuántas veces el enemigo te ha retado? Y tú lo único que haces, o yo lo único que he hecho, es amedrentarnos, es retroceder, es estancarnos. Y no estamos avanzando, iglesia. No estamos avanzando, querido oyente. No estamos avanzando, querido amigo. Y es tiempo de que derribes ese gigante y luche nuevamente por tu matrimonio. Y luche nuevamente por tus hijos. Derriba ese gigante de ese temor que tienes. Y arrebátale al diablo tu casa, tus hijos, tu matrimonio, tus finanzas, tu ministerio. Es momento, iglesia. Y David nos enseña. David, este muchachito que era un adolescente, y nos enseña que tuvo la convicción de quién estaba con él. Porque humanamente era imposible él derribar ese gigante, porque ni aún sus hermanos ni los que estaban en esa compañía, que ya habían sido entrenados para ir a la guerra, y estaban amedrentados, y llega un muchachito con un cayado y una tulita y unas piedras y derriba a ese gigante. Y Dios, por medio esta historia, nos enseña que tenemos que tener por entendido, escúchame muy bien, que cuando nosotros sabemos que es más grande el Dios de Israel, el Dios de los cielos, que el gigante, algo poderoso va a pasar. Pero tenemos que actuar nosotros, porque David no solamente se lo dijo al gigante, sino que corrió, avanzó y se enfrentó. Enfrenta a tu gigante. Enfrentemos nuestro gigante, enfrentemos nuestros miedos y avancemos. Porque Dios nos va a dar la victoria como se la dio a David, aleluya. Dios nos va a dar la victoria como se la dio a este muchachito. Porque a partir de ahí empezó algo poderoso en David. Y es momento, iglesia. Es momento, pastores, es momento, líderes, es momento, diáconos, es momento, maestras. Es momento, esposa, es momento, esposo, es momento, hijo, de que derribemos esos gigantes y avancemos, aleluya. Y avancemos, oh santo y precioso Rey. Y le tenemos que mochar la cabeza a ese gigante, no solamente derribarlo, sino mocharle la cabeza, sino arrancarlo de raíz. Tienes que arrancar ese gigante que hay en tu corazón, en tu mente y en tu vida. En tu vida espiritual hay gigantes, en tu vida emocional hay gigantes. Enfrentémoslos, derribémoslos y arranquémoslos. No los dejemos ahí, porque vuelven y crecen. Iglesia, les amo en el Señor. Que tengan una excelente tarde, iglesia.
Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté sobre nosotros. Y que este devocional, que hayamos entendido que es más grande el Dios de los cielos que tu gigante y mi gigante. Les amo en el Señor, aleluya.